Volvemos a lo que fue la conferencia de prensa de la ministra, del gobernador y del comisario Díaz en la jornada de hoy, donde revelan, confirman vínculos terroristas detrás del ataque escolar en San Cristóbal. Lo digo en estos términos porque me parece que tiene que continuar la investigación, más allá de que se ha resuelto de manera muy rápida y eficaz por parte de los investigadores a cargo de la fiscal general de la provincia de Santa Fe, Cecilia Branicic, junto con el fiscal Botero y con el fiscal Luis Yapapietra, que son quienes llevan adelante esta investigación desde el minuto cero de ocurrida la tragedia, el tiroteo en la escuela Mariano Moreno, número 40 de San Cristóbal, y se plasmó en esta conferencia de prensa la incidencia de una subcultura internacional conocida como TCC, True Crime Community. Ayer te contábamos que se empezaba a hablar de esta sigla y de esta subcultura digital, que empezaba a tener mayor incidencia en la matriz investigativa que llevaban adelante los fiscales y también las distintas divisiones investigativas, tanto de la Policía de Santa Fe como de la Policía Federal Argentina. Y en la jornada de hoy, en esta conferencia de prensa, encabezada por la ministra, que ocupaba el lugar central, en el medio de la mesa, a su derecha estaba Maximiliano Puyaro, que fue acompañado por el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y a su izquierda los representantes de la Policía Federal Argentina, que son quienes asistieron en la investigación a la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe. Se confirmó que hay en la República Argentina 15 casos que fueron investigados y 4 que continúan en investigación, que estamos ante un hecho inédito en la República Argentina y que el tiroteo en San Cristóbal fue el único que llevó a materializarse. Escuchemos lo que decía Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, respecto a esta investigación que continúa su curso. Este caso muestra y pone en evidencia que no es un caso aislado, que no es un caso de bullying como inicialmente podría haberse catalogado, tipificado, y es que estamos frente a la presencia de culturas o subculturas digitales en las cuales muchas veces jóvenes o niños o adolescentes integran. Culturas digitales que tienen que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio, el análisis, la fascinación de asesinatos, de tiroteos masivos, que tienen unas pautas de conductas, los integrantes de estas organizaciones, conductas nihilistas, conductas misantrópicas, ¿sí?, que apuntan básicamente a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia. Este es un fenómeno que lamentablemente ya tenemos con este caso un indicio en nuestro país, fenómeno que es global por definición, que excede la territorialidad y que en los últimos 2 años, con investigación que viene realizando la Policía Federal Argentina en colaboración con el FBI, hemos registrado e identificado 15 casos y 4 en análisis que hacen referencia a la presencia de este tipo de culturas violentas en el país. Hay integrantes en el país de culturas o de grupos transnacionales. Creo que después de la ministra de Seguridad de la Nación fue el turno del gobernador Maximiliano Puyaro, que fue categórico al señalar que la investigación avanzada ya en 10 días hoy desde que ocurrió el hecho, descartó la hipótesis por el análisis forense de celulares y de computadoras del tirador activo, se le dice en la jerga investigativa, lo van a escuchar en varios audios esto. Se descartó la hipótesis de bullying o problemas de salud mental por parte del atacante, ¿sí?
Puyaro fue el primero que hizo referencia a esta sigla TCC, True Crime Community, que rinde culto a asesinos seriales y tiroteos masivos y que tiene como génesis la masacre de Columbine en abril de 1999. Escuchemos a Puyaro. Primero, decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente. En segundo término, no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación. Y sí lo que se pudo detectar, que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital que se denomina TCC, y desde ese lugar parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y en algunos casos llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos. Eso claramente nos ubica en otro lugar y muestra que la investigación se fue hacia otro lugar. Primero, porque no tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, en lo que pueda suceder en una escuela, lo que pueda suceder en una provincia o lo que pueda suceder en un país. Esto tiene que ver con la pertenencia a una subcultura internacional que encuentra los ámbitos de socialización a través de estos grupos digitales que veneran los delitos o los homicidios violentos en este tipo y con este tipo de características, en colegios y con características particulares sobre las víctimas. Y eso indudablemente nos pone en un lugar diferente y distinto. Como decíamos, también habló Guillermo Díaz, que es el jefe del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. Explicó que este fenómeno opera de forma descentralizada a través de plataformas como Discord o Telegram, donde los jóvenes pasan por etapas de fascinación, glorificación y finalmente planificación de ataques para emular a sus héroes, que son, en este caso, los tiradores de la masacre de Columbine. Escuchemos el primer fragmento de cómo opera esta red, esta subcultura digital internacional conocida como True Crime Community. Esto es una comunidad digital, una subcultura que en principio cumple diferentes facetas. En principio estas personas lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. El principio de esta comunidad se origina en el año 1999, a fines de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores, estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse. A raíz de ese ataque que sucede, empiezan a fascinarse la comunidad digital, sobre todo menores. Tenemos que tener en cuenta de que no hay una edad específica, sino hay un rango etario entre los 3 y los 19 años. De ahí nuestra preocupación hacia lo que es esta franja de menores. Y la segunda faceta que ellos cumplen y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados para ir detectando estos indicadores empiezan a compartir este material, empiezan a glorificar a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de internet. Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser Discord o Telegram. Dentro de esas plataformas empiezan no solamente a compartir material, sino a glorificar a estos perpetradores. Empiezan a imitarlos. La principal preocupación es la emulación, la imitación, hasta una cuarta etapa donde es la más preocupante, que empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos. Estos chicos pasan a ser héroes. Esa es la gran preocupación y lo que nosotros tenemos que detectar en forma temprana. Recordemos que hay 2 menores bajo custodia, 2 menores detenidos. Uno es el tirador activo de la masacre de San Cristóbal, y un estrecho colaborador identificado tras allanamientos en Santa Fe, al cual se le endilga que estaba en comunicación constante con el tirador, que conocía
lo que iba a hacer y que no denunció esta situación. Este último menor es punible, según lo que dijo en conferencia de prensa Rolando Galfrascoli, integrante del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. En otro fragmento, muy cortito, del comisario Díaz, hace referencia a que los dos detenidos también estaban implicados con el movimiento Incel. Conocimos este término, me hago cargo, lo conocí yo este término, por la serie Adolescencia, que pudimos ver en Netflix, se puede ver todavía, pero que pudimos ver y que tuvo un furor muy grande a nivel mundial en el año pasado o hace 2 años. Incel hace referencia a célibes involuntarios, que tienen odio hacia las mujeres y hacia varones que tienen una relación amorosa sin rechazo por parte de las mujeres. Además, se vinculó a la organización 764. Es un grupo catalogado como terrorista por el FBI que promueve el odio y tendencias suicidas entre menores. Escuchemos un fragmento más del comisario Díaz. No solamente existe esta subcultura digital, sino estos 2 casos que nosotros detectamos en Santa Fe responden a otra subcultura digital que son el movimiento Incels. Tal cual se vio en la película, serie Adolescencia, en este caso se dan todos los indicadores. Como se sabe, el movimiento Incel es célibes involuntarios, en la cual estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándolas de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices. En este caso llegan a tal odio que cometen masacres contra esas personas puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores. En la misma conferencia de prensa, unos minutos antes, el gobernador Maximiliano Puyaro también hizo referencia al trabajo que viene realizando la comunidad educativa en la ciudad de San Cristóbal. Confirmó que en la jornada de hoy comenzarán a abrirse las escuelas de la localidad del centro norte santafesino para trabajar progresivamente con la vuelta a clases de los alumnos. No estamos hablando de la escuela Mariano Moreno, que continúa cerrada y que continuará cerrada al menos por los próximos días, porque aún es materia de investigación. Escuchemos lo que decía Puyaro respecto de la comunidad educativa y el trabajo que vienen realizando en San Cristóbal. Quiero valorar mucho a la comunidad educativa, particularmente de la ciudad de San Cristóbal, pero del Colegio Provincial 40, porque realmente trabajaron muchísimo y tienen y tuvieron que afrontar este problema para el cual creo que ninguno de nosotros está preparado, pero sí claramente lo hicieron con mucha integridad y con mucho esfuerzo, y hoy podemos decir que paulatinamente las clases en la ciudad de San Cristóbal están volviendo poco a poco a la normalidad y próximamente también se van a llevar adelante en este colegio. ¿Qué es la True Crime Community? Nos preguntábamos hace 48 horas, más o menos, desde que conocimos esta sigla TCC. Es una subcultura digital transnacional y descentralizada que se organiza en comunidades virtuales, centrando su actividad en el estudio, la fascinación y la glorificación de asesinatos y tiroteos masivos. ¿Sí? Según las autoridades del gobierno de Argentina y también de la provincia de Santa Fe, este fenómeno no tiene una estructura física ni una jerarquía centralizada, sino que opera de manera global a través de Internet. Tiene distintas etapas, pero su origen y evolución tienen las raíces a finales de la década del 90, específicamente en 1999, en lo que fue la masacre de la escuela secundaria Columbine en Colorado, en abril de ese año, de 1999. Los perpetradores de aquel ataque se convirtieron en figuras de culto para esta comunidad, True Crime Community, que desde entonces creció alimentada por la fascinación hacia otros tiradores seriales. Como decíamos, para sintetizar, las etapas de radicalización, según lo que contaba el comisario Díaz, a cargo de la Oficina Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, está la investigación y fascinación,
donde comienzan investigando crímenes reales y sintiendo atracción por la figura de los asesinos. La glorificación pública, cuando empiezan a compartir material y a ensalzar a los perpetradores en foros y páginas de internet abiertas. La emulación en grupos cerrados, allí la conversación se traslada a plataformas de mensajería como Discord o Telegram, ¿sí? Allí, en entornos privados, la fascinación se convierte en un deseo de imitar las conductas de sus héroes. Y por último, la planificación de ataques, que es la fase más crítica, donde los integrantes comienzan a organizar actos de violencia real con el objetivo de convertirse ellos mismos en figuras admiradas por la comunidad. Sobre este tema que está empezando a transitar, a instalarse en la agenda de Rosario, la provincia y también la Argentina, en algunos otros rincones del mundo ya empezaron a encender alertas, preocupaciones, inclusive a ensayar algunas reflexiones sobre esto que está sucediendo respecto a los ámbitos digitales y lo que llamamos la violencia en Internet, o que puede surgir desde ahí, porque en definitiva luego se materializa. Está el Instituto por la Estrategia al Diálogo, el Instituto por la Estrategia al Diálogo, que publica en octubre del año pasado una nota súper interesante que les recomiendo, Violencia Memética, cómo la comunidad del crimen real genera sus propios asesinos. Y aparece un resumen de la nota y también una actualización. En la actualización, para que tomemos dimensión, lo que escuchaste recién respecto a los audios, que hay 15 potenciales ataques en la República Argentina que están siendo investigados. En los audios y la información que hoy aportaron en la conferencia de prensa no terminé de entender si son 15 más 4. Son 15 más 4, o sea, 19 son casos. 15 casos identificados y 4 en investigación. Bien. O sea, casi 20 casos, 19 casos potenciales de atentados en la República Argentina. Esta nota que se llama Violencia Memética, que está publicada en el Instituto por el Desarrollo del Diálogo, tiene una actualización el 6 de abril. Desde su publicación, que es octubre del 25, hacen una actualización. Desde su publicación, las tendencias descriptas en el informe han continuado. Los analistas identificaron retrospectivamente 3 complots desbaratados adicionalmente, uno en 2024, 2 en 2025. En los últimos meses de 2025 se produjo un ataque vinculado a la comunidad de crímenes reales en California, así como 2 complots desbaratados. Hasta la fecha, en 2026, no se han identificado ataques vinculados a la TCC, pero las autoridades han desbaratado 4 complots. Con estos nuevos incidentes, el Instituto por el Diálogo tiene conocimiento de al menos 9 ataques y 16 complots desbaratados asociados a la comunidad de crímenes reales desde principio de 2024. Todo lo que estamos detallando o lo que acabas de escuchar es de 2024, 2026 solamente en Estados Unidos. Cuando llegamos a Argentina y que nos invita a la realidad, a meternos en la investigación, a involucrarnos en el caso, a empezar a desclasificar y ubicar que, por ejemplo, toda la primera versión, el primer relato que tenía que ver con la violencia vinculada a los adolescentes o la comunidad escolar contra el pibe que libra los disparos, terminamos enterándonos que hay detrás una estructura también grave, como puede llegar a serlo el bullying, o lo es, pero está claro que es una novedad y que es algo que nos tiene que llamar la atención, tenemos que encender alertas y también empezar a trabajar de manera urgente y transversal, porque las comunidades escolares no pueden quedar solas con semejante problema que se está viendo inclusive en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Comunidad de crímenes reales, entendiendo las profundidades del fandom digital y la violencia performativa. Esta es otra de las notas que estuvimos leyendo y que inclusive podemos recomendar, que está publicada
en el centro del combate del terrorismo. En este artículo se analiza la proliferación de la comunidad de crímenes reales en línea, un ecosistema virtual estratificado, organizado en torno al consumo, la discusión, la celebración y, en su forma más extrema, la emulación de perpetradores violentos. A partir de casos documentados en ataques violentos ocurridos entre el 24 y el 25, los autores de esta nota describen cómo la comunidad de crímenes reales funciona como en una cultura fandom, o sea, de encuentro, que está también estratificada y que tiene un anclaje directo, como venimos contando, en el caso de Bowling for Columbine, que de hecho se transformó en un documental. Sin dudas que estaremos y seguiremos informando sobre todos los disparadores que aparecen sobre esta noticia que surgió en la ciudad de San Cristóbal y que por supuesto nos invita, y además a nosotros como radio universitaria se impone el buscar a los especialistas y también convocar a la reflexión. También no cabe ninguna duda que tenemos que informarnos e involucrarnos. Y el involucramiento tiene que ser urgente, porque estamos hablando de un control que no lo tenemos del todo claro. El control de las redes, del consumo de los aparatos, de los celulares, las computadoras. Bueno, es interesante el mensaje que nos están llegando muchos mensajes al 153886677. Es interesante el mensaje que nos manda Mariano, que nos dice: no puedo creer lo que escucho. Las autoridades no reconocen el sufrimiento subjetivo de los y las jóvenes, la aniquilación de su futuro, el desempleo y la pobreza como fuentes de estos actos violentos, sino que lo remiten a un grupo de internet. Como si no fueran necesario el vaciamiento cultural y la pobreza material para que esos discursos de las redes prevalezcan en la realidad. Es una manera descarada de lavarse las manos. Es interesante el punto que pone Mariano para seguir analizando todo lo ocurrido en la localidad de San Cristóbal desde el momento en que este joven decide llevar un arma a la escuela y efectuar disparos, Claro. hasta hoy que conocemos estos pormenores de la investigación que dieron a conocer las autoridades. Digo, no nos quedamos ni con la versión oficial ni con un comentario de verdulería. Me parece que es interesante poder poner en análisis qué está pasando, cuál es la situación que están viviendo los pibes y las pibas, cómo llegan a hacerse fandoms, como decía Diego recién, de estos grupos, cuál es el acceso que tienen a determinadas plataformas y qué contenido circula en esas plataformas. Digo, no es tan sencillo de catalogar lo que ocurrió en la localidad de San Cristóbal. Ahora menos que antes. Digo, en el 2000... Ahora menos que antes, y vas pensando la fecha que querés marcar, Licha. Digo ahora menos que antes, porque antes del diagnóstico anterior, de lo que empezó a surgir, que tiene que ver con la violencia entre pibas y pibes, que tiene que ver con toda la cuestión vinculada al destrato, al bullying, no lo teníamos saldado como sociedad. No lo tenemos. Por eso digo, no lo tenemos saldado. Ahora se suma algo que agrava la situación vinculado al trato y trabajo con las niñeces y adolescencias. Nos escribe también Laura, nos dice: lo de San Cristóbal me hace acordar a la película Cuatro Jinetes de Denis Quay, fue hecha en 2008 pero es reactual, la recomiendo, y nos agrega: ¿pero acaso buscar refugio en este tipo de subgrupos deviene de problemas de salud mental? Algo se debe romper por dentro como para terminar en estos espacios, plantea Laura. Laura, me parece súper rico lo que estás planteando y tiene que ver con esto. Fíjate que con eso que dijiste. El eje, en definitiva, es el quiebre, la rotura que hay en los lazos sociales de nuestra sociedad. Y no es solamente la comarca rosarina y la Argentina, el mundo en general. Pero sí quedémonos en analizar la comarca rosarina y la Argentina, donde en definitiva la rotura, el quiebre del lazo social, el quiebre de patrones culturales que veníamos teniendo, evidentemente
está teniendo sus repercusiones. Repercusiones que inclusive utilizan nuevos formatos y toda la tecnología que va apareciendo. Porque esta es la cuestión. Ideas de comunidades criminales estuvieron siempre. El tema es que hoy una comunidad criminal puede utilizar formatos y tecnologías para multiplicar esa idea de manera masiva, popular, inclusive masiva, pero secreta. Esos son elementos sustanciales a analizar, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cuando leemos y ya desembocamos en algo de lo que estoy hablando, que tiene que ver básicamente con cuestiones vinculadas a lo nuestro, a lo común, al cómo que vuele por los aires todo y que no te importa. La violencia nihilista o extremismo violento nihilista es una forma de violencia misantrópica que carece de una ideología política o religiosa clara, impulsada por un odio generalizado hacia la sociedad y el deseo de causar caos, motivada por el vacío existencial, la búsqueda de la destrucción pura, a menudo popularizada, como escuchaste hace un rato, por subculturas en línea, que es lo que venimos describiendo. Esto, violencia nihilista, se suma al otro término que escuchaste en este principio de noticiero, que tiene que ver con los incels. Les recomiendo que vean la serie Adolescencia, que está en Netflix, y que es interesante, es muy interesante esa serie, para poder ir incorporando información, haciéndonos más preguntas. Porque es inadmisible pensar lo que le está sucediendo, evidentemente no a un solo adolescente, sino a montones y montones y montones de adolescentes. Hacía referencia a que tenemos que pensar en esto de San Cristóbal, como pensar en Bowling for Columbine en Estados Unidos, como también pensar en esta desintegración, porque lo que está faltando es la contención, lo que está faltando es un proyecto que nos contenga, lo que está faltando es que vos nazcas en una ciudad, en un pueblo de nuestra Argentina o de este mundo, y que tus viejos, tu vieja, tu viejo, sueñen con un proyecto que vos después vayas rompiendo y vayas reconstruyendo. No hay nada que construir y nada que reconstruir, porque la Argentina nos viene proponiendo nacer y morir en padecimiento. Le pido disculpas a la entrevistada que está en línea, si nos puede guardar un minutito más, porque llegan dos mensajes que están muy buenos para compartir. Laura nos agrega, nos escribe, veníamos dialogando con ella a través de mensajes. Trabajo con historias clínicas de la salud mental hace 18 años, así que he leído objetivamente lo que genera la ruptura interna de un ser humano y puedo hacer un panóptico de lo que atraviesa al ejido social. Es re liviano echarle la culpa a un subgrupo, es lavarse las manos como gobernante. Y me parece brillante en lo que intentamos hacer, que es analizar, no solo con la versión oficial, sino con el entramado que significa a lo que lleva esa versión oficial. Nos escribe María Victoria también, nos dice: la provincia hace años desmanteló los equipos en las escuelas, los gabinetes psicopedagógicos. ¿Quién va a trabajar esa complejidad? ¿Los docentes aislados cada uno en su materia? Se pregunta al 153-886677. Y el último, el teléfono que termina en 906, nos escribe y nos dice, Mariana, nos dice: hola, qué buena invitación a analizar. Quisiera sumar que los trastornos en nuestra salud mental no se restringen a los adolescentes. Creo que nos abarca y comprende a todos. Si no, pensemos en el simple hecho de acostumbrarnos a ver gente comiendo de la basura. Gracias por ayudarnos a pensar y de alguna manera hacer comunidad. Nos dice Mariana al 153-886677. Todo esto se da en un contexto en el cual no sabemos el contenido, pero el gobierno nacional anunció ayer a través del jefe de gabinete que va a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar la ley de salud mental.